Bienvenidos amigos a nuestro quinto encuentro de preguntas y respuestas desde el estudio de Israel con ustedes. Sebastián, Yerán, estamos muy contentos de estar aquí. El tema del día de hoy es el mundo de Adam Kadmon. Nosotros los invitamos a hacer preguntas, pueden mandar preguntas al Zoom y al Facebook o al centro de estudios y con gusto las leeremos. Nosotros siempre preferimos que las personas que están en cámara hagan preguntas. Hola a todos. Así que si quieren, simplemente levantan la mano y empezamos con preguntas. Antes vamos a hacer un repaso general para recordar en dónde nos encontramos. Y empezamos con un video, mejor, así entramos en sintonía. ¿Está אפשר לשים את הוידאו קליפ? אני יכול לתת לחבר בקבוק קולה. yo le puedo dar una botella de Coca-Cola a un amigo y va a ser una acción espiritual, o puedo hablar de él, de un libro de Kabbalah, y que sea una acción únicamente material. Si nosotros queremos saber lo que dice en el libro con nuestra mente animal, nosotros aprendemos el test, el estudio como de las 10 sefirot como matemático. Entonces eso se llama una acción material, corporal. Si nosotros nos sentamos juntos y nos divertimos y tenemos la intención que eso nos conecte y nosotros revelamos en nosotros la capacidad de revelar la espiritualidad, entonces es una acción espiritual. No hay diferencia entre las acciones, solo en la intención. Así que vamos a tratar de que esta clase esté con toda la intención correcta. Nosotros vimos, tal como dice el poema del Ari, antes que existiera todas las criaturas y todos los mundos y todos los seres emanados, había una luz simple llenando toda la realidad. Ese fue el proceso antes de lo que es la restricción. Nosotros sabemos que el proceso de la creación del deseo de recibir se dio en 4 fases. Primero, la fase del pensamiento de la creación, llamada Keter. Ahí está todo el plan de la creación, todo el pensamiento de hacer el bien a sus criaturas. Por eso fue creado el deseo de recibir. Fue creado en la primera fase, llamada Jochma. Jochma se llenó por completo hasta el final. Ahí, cuando llegó al final, siente que al recibir se aleja del dador, que existe un dador y que al recibir se aleja de esa fuente. Por lo tanto, lo que hace, decide no recibir, creando la segunda fase llamada Binah. Binah lo que hace es, de Keter saca lo que se llama la luz de Hasadim, que es la luz de otorgamiento, o después lo vamos a ver que también es llamada luz de la fe. Y con eso decide no recibir. Pero, como hemos dicho que en Keter está el pensamiento de la creación, que es hacer el bien a sus criaturas, entonces Binah no puede no cumplir con eso, por lo tanto decide crear a Zeranpin, que es la tercera fase, para que Zeranpin reciba la luz de Jochma. Pero, como es su nombre, Zeir Anpin es pequeño rostro, o sea que recibe poco Jochma. Zeir Anpin tiene la particularidad que recibe con el fin de otorgar, esa es la estructura, pero recibe muy poco. Por lo tanto, todavía no recibió todo lo que estaba pensado en Keter. Entonces se crea Malhut. Malhut tiene es el deseo que está compuesto por tanto recibir toda la abundancia como recibir las cualidades del Creador. O sea, todo lo que estaba pensado en Keter, Malhut está constituida para recibirlo, y también al Creador mismo, o sea, sus cualidades. Cuando Malhut se llena por completo en su cuarta fase, se da el fenómeno llamado vergüenza, que ya lo hemos visto, que de aquí en más Malhut decide
no recibir de forma directa. Este proceso de las 4 fases se llama 4 fases justamente de luz directa, donde el deseo recibe de forma directa. Está la luz, crea el deseo es llenado y es utilizado de forma directa. Malhut decide, después de la 4ª fase, de sentir la vergüenza, o sea, la 4ª fase dentro de Malhut siente la vergüenza y dice, de aquí en más, no recibo de forma directa y recibe únicamente con el fin de otorgar. Es decir, con la intención de darle contento al Creador. En la medida que tiene esa fuerza de darle contento al Creador, puede recibir. Esa es la intención, que también se llama masaj o pantalla. En el momento que hace esa cuenta, se produce la estructura espiritual llamada Partzuf, que hemos visto que está constituida también por 2 grandes partes, que es Rosh y Guf, donde el Rosh hace la cuenta de cuánto puede recibir con el fin de otorgar, y el Guf recibe esa cantidad. Hablamos de varios nombres, dijimos que está la luz directa que llega hasta el masaj de P, que es retornada por completo, generando luz retornante justamente, y que esa luz retornante, parte de ella, la que puede revestir con el fin de otorgar a la luz directa, se transforma en luz interna y entra adentro del Guf. Que esa es la luz Jochma que sí entra al Guf, revestida de luz de Hasadim. Hemos dicho que el Guf también tiene 2 partes, llamadas Toj y Sof. El Toj es desde P hasta Tabur y el Sof es de Tabur hasta Sium, hasta el final. Hasta el Sof. Hasta el Sium, perdón. O sea, de aquí en más se recibe únicamente la cantidad con la cual al recibir no se aleja del Creador. Esta es toda la disyuntiva, de en qué manera, en cuánto se puede combinar la luz de Hasadim con la luz de Jochma. Es decir, cómo tiene que ser la combinación entre lo que recibe y lo que otorga para no alejarse del Creador. Lo que sucede después que entró la luz al Guf, en el Toj, desciende el masaj hasta Tabur, y ahí se da el próximo fenómeno llamado Zivug Primum Makif, que la luz interna hace un acoplamiento con la luz circundante que quedó fuera del Partzuf, y lo que hace es marcar el límite hasta donde puede llegar la luz, que es el nombre de Tabur, que significa Tov Or, o en castellano, luz buena, o sea que hasta el Tabur la luz es buena y de ahí para abajo la luz no se sigue propagando. Luego de este acoplamiento llamado Bitush Primum Makif, que es un golpe de luz interna con luz circundante, o sea, toda la luz que no ingresó al Kli, hacen este proceso. Lo que hace es que la luz empieza a salir del Kli y el masaj vuelve otra vez a P del Rosh. Son un montón de nombres, pero con paciencia ustedes también se lo van a aprender. Aquí lo que sucede, este Partzuf tiene un nombre llamado Galgalta, y es el primer Partzuf del mundo de Adam Kadmon. Toda esta estructura. Este proceso se vuelve a repetir 5 veces, así como vimos las 4 fases de luz directa que tenía 5 partes. También aquí este proceso se vuelve a repetir 5 veces. Lo único que cambia de vez en vez son los reshimot con los cuales trabaja. Reshimot es la información de un estado particular. Por ejemplo, nosotros acá cuando estamos trabajando aquí, estamos trabajando con
el reshimó de la luz y el reshimó de lo que es el grosor, o sea, con cuánto deseo se trabaja. En el momento cuando se hizo la restricción en Malhut de Ein Sof y se retiró toda la luz del clip a causa de la vergüenza que decidió restringirse, lo que queda ahí son reshimot de la impresión de haber sido llenado por completo. O sea que todo ya existía en Malhut de Ein Sof y ahora simplemente se está trabajando con lo que había anteriormente, toda esa impresión que había anteriormente. En Galgalta se trabaja con lo que se llama 4-4, que quiere decir reshimó de la luz 4 y reshimó de la aviut 4. Aviut es grosor. Y de la luz también es llamado itlabshut, o sea, de con cuánta luz trabaja y con cuánto el deseo. Los parzufim que siguen se llaman Ab, Sag, Ma y Bon. Estos nombres surgen por la gematría. Si quieren, ahí en el Kabbalah para el principiante está escrito, después se lo podemos pasar, donde está explicado por qué cada uno tiene un nombre de esta manera. Después de Sag viene Ma y Bon. En Ab se trabaja con 4-3, Sag trabaja con 3-2, Ma trabaja con 2-1 y Bon trabaja con 1-0. O sea, el deseo es utilizado hasta el final. O sea, es construido todos los parzufim hasta llegar al final, hasta que llega a 0. Y con eso termina el proceso de la construcción de los parzufim de Adam Kadmon. Y este es todo el tema de la clase en 8 minutos. Claro que ustedes ya se lo saben de memoria. No entiendo nada. Esa es la primera respuesta. Gracias, David, por tu sinceridad. David nos escribe que no entiende nada. David, no te preocupes. ¿Qué hace una persona que no entiende nada? Lo que no hace el intelecto lo hace el tiempo. Así que hay que darle tiempo. Tampoco no es una cuestión intelectual, no te preocupes. Vamos a repasar en todas las clases que ustedes tengan, van a repasar con ustedes todos los temas, cada vez desde el principio hasta el tema que toque para la clase. Así que este tema se va a repetir, no sé cuántas clases quedan, lo van a volver a ver, así que en ese sentido no hay ningún problema. También lo van a volver a ver con nosotros. Nosotros también vamos a hacer un repaso general cada una de las clases. Así que aproximadamente hay temas que los van a ver, como las 4 fases de luz directa, las van a ver casi unas 20 veces. Y después van a tener la posibilidad también, si siguen estudiando, de verla otras tantas veces más. Así que a despreocuparse de que se lo tengan que aprender de memoria o algo así. Hay gente que tiene la tendencia natural a que se estudió, si tiene la tendencia a estudiar ordenadamente, y hay gente que no. Y de todas formas todos lo terminan aprendiendo, así que no es un problema. Tenemos más preguntas. Diana González nos pregunta: ¿en estas 4 fases se está hablando de principios o etapas de la creación universal o desde el principio se está hablando de la formación del hombre? Todavía aquí no hablamos de lo que es la creación del hombre. De eso vamos a hablar al final. En la última clase, me parece, vamos a llegar a lo que es la creación del hombre. Por el momento, por otra parte, nosotros no hablamos, vamos a decir, como normalmente se entiende en las disciplinas, vamos a decir, que estudian este mundo exteriormente.
Aquí de lo que hablamos es de la creación del deseo. Y por supuesto que todo esto no existe, podríamos decir, hasta que el hombre, él por sí mismo, no lo percibe. O sea que hasta que no existe alguien que se siente que existe él y existe el mundo, y que ahora él quiere estar en contacto con el Creador, y que se empieza a desarrollar hasta que alcanza la cualidad de Binah, de otorgar, y luego llega a Keter, el pensamiento de la creación, y entonces nos puede contar estas cosas, cómo es que el deseo fue creado y cómo el deseo llega a estar en equivalencia con el Creador. Por un momento, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Se creó el deseo de recibir, que el deseo de recibir, que ahora no solamente quiere recibir y que ya quiere recibir por sí mismo, que esa es la diferencia que vemos entre Malhut y Jokmah, que Malhut quiere recibir por sí misma. Jokmah es deseo de recibir, pero no quiere por sí misma. En cambio, Malhut quiere por sí misma, y no solamente quiere recibir, sino que quiere estar también en el lugar del dador. Y para estar en el lugar del dador no puede estar si recibe. Por eso lo primero que siente es vergüenza. Que la condición que tiene, que ella tiene, que Malhut tiene, es opuesta a la condición del Creador. Por eso se restringe, que quiere decir que no recibe para sí. Ahora va a recibir únicamente si tiene, si quiere, si es para otorgar. Y entonces ahora empieza a trabajar con lo que llamamos masaj. Acuérdense esta palabra, todo lo que va a poner en equivalencia el deseo con la luz en el mundo espiritual es el masaj. Esa es la fórmula general de toda la realidad. ¿Estamos? La fórmula general de toda la realidad es que está, llamémoslo el deseo, la luz y el masaj que los pone en equivalencia. Acá de todo lo que estamos hablando es de todas las acciones que se realizan a partir de que existe el masaj, o la pantalla en castellano, pero apréndanse la palabra en hebreo, masaj. El masaj ahora va a determinar qué equivalencia hay entre el deseo y la luz. Y ahora, ¿qué es lo primero que estudiamos? Con respecto a cómo Malhut trabaja al nivel de Keter. Ahora Malhut en sí misma tiene estos mismos cuatro niveles, y estos cuatro niveles van a formar, cuando trabaja con el masaj para estar en equivalencia con la luz, van a generar estos 5 mundos, que son Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiyah. Y únicamente cuando se llega al lugar que es Malhut de Malhut va ahora a hacer un acoplamiento con Binah y va a generar una estructura que se llama Adam Arishon, que va a ser la interioridad de estos mundos. ¿Estamos? Ese es el proceso general. Hay una confusión con respecto siempre al nombre de Adam Kadmon y Adam Arishon. Son dos conceptos completamente diferentes. Adam Kadmon, que es este mundo de Ak, es un mundo, justamente. Y Adam Arishon es alma. Dos cosas completamente distintas, aunque en hebreo suenen parecido, hay una diferencia. Nos pregunta Adriana y Enrique, ¿qué es el espesor del deseo? A lo mejor para explicar el tema podemos explicar, como decimos, valor inverso entre las luces y las vasijas. Entre las luces y las vasijas. Tenemos un fenómeno que es un fenómeno que vuelve a insistir sobre ese tema Baal Sulam todo el tiempo. Si ustedes leen la obra de Baal Sulam, van a ver que es uno de los temas que presenta y desarrolla Baal Sulam todo el tiempo, que es el valor inverso entre las vasijas y las luces. Las vasijas que normalmente ustedes, a partir de ahora, no se van a llamar más vasijas, sino que se van a llamar Kli. Todos se acuerdan ahora este nombre, se tienen que aprender dos nombres hoy, que son Kli y Masaj. Vamos a decirlos todos juntos. Entonces tenemos que hay un orden inverso entre el Kli y la luz. ¿Ustedes los nombres de las luces se los aprendieron?
¿Lo saben? Caja. Entonces, acá en el mundo de Adam Kadmon, ¿cuántos partzuf? El plural de partzuf en hebreo es con im, partzufim. No importa. ¿Cuántos partzuf, vamos a decirlo en singular, hay en el mundo de Adam Kadmon? ¿Cuántos dijimos? Hay 5. ¿No? Entonces esos 5, ¿cómo se llaman? Galgalta, Adam Kadmon. Vamos a hacer como una escuela. Adam Kadmon. Tenemos Keter. Vamos a poner así. Tenemos Galgalta. Galta. Ap. Sak. Ma. Bon. Galgalta, ¿cuál es? Keter, ¿no? Ap, ¿qué partzuf es? Jokma. ¿Qué significa que es el partzuf de Jokma? Que la máxima luz que va a recibir es la de Jokma. Vamos a ver que todas las luces están en él, pero que la máxima luz que va a recibir en realidad es Jokma. Sak es el partzuf de Binah. Las mismas fases que se dieron en la luz directa ahora se van a dar en la constitución del mundo. Siempre las mismas fases. ¿Qué dijimos? Que esa es la estructura de la realidad que va a estar siempre presente. En Ma, ¿cuál es? ¿Qué partzuf es? Seranpi. Y Bon, Malhut. La misma estructura que había en 4 fases de luz directa, otra vez se repite aquí. Y en toda la realidad. Estamos ahora. Galgalta, él podría trabajar en principio con todo el deseo. ¿No? Podría trabajar con todo el deseo. Entonces, él, ¿qué luz tendría que recibir? La luz de Yehidá. Nosotros dijimos que está Naranjai. No sé si ustedes ya lo estudiaron. Tenemos las luces de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. 5 luces. En general nosotros vamos a llamar al alma con la luz de Neshama. Después vamos a ver por qué. Porque vamos a ver después que hay una segunda restricción y en todo el proceso de corrección nosotros trabajamos hasta lo que son las luces de Neshama. Y recibimos dentro de las luces de Neshama luces de Hayá y Yehidá. Pero Hayá y Yehidá propiamente dichas se pueden recibir únicamente después del fin de la corrección. Entonces, Galgalta, que en realidad puede recibir Yehidá, va a recibir en principio la luz de Nefesh. De Nefesh. Cuando engendre a Ab va a recibir Nefesh. Y Galgalta va a recibir Ruach. Cuando Ab engendra a Sak va a recibir Nefesh. Ab va a recibir Ruach. Y Galgalta va a recibir Neshama. Esto para que vean que nosotros de lo que estamos hablando es siempre de una estructura que es un total. Es un conjunto. Serampin, después se va a engendrar Serampin. Serampin va a recibir la luz de Nefesh. Sak, la luz de Ruach, entonces. Ab, la luz de Neshama. Y Galgalta, la luz de Hayá. Y luego se va a engendrar Malhut. Malhut, que tiene la mayor intensidad del deseo, que es lo que vos preguntabas. Es donde está la mayor intensidad del deseo. O espesor. O el espesor. Va a recibir la luz de Nefesh. Nada más que la luz de Nefesh. Pero va a generar que en Galgalta se reciba la luz de Yehidá. Serampin va a recibir Ruach. Ruach.
Zak va a recibir Neshama. Ab va a recibir Jokma. Malhut, Serampim, Bina, Jokma, Keter. Y Galgalta va a recibir Yehida. Pones Jaya y no Jojma. Aunque es lo mismo. Sí. Los confundo. Jaya. Jaya. ¿Estamos? Espero no haberlos confundido más. Ya agarra la cabeza. ¿Dónde? Son los nombres de las luces. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Cómo ingresan? ¿Cómo Estamos. ingresan al CLI? Otra forma a lo mejor de que lo podríamos graficar es la siguiente. Primero se desarrolla Keter. Vamos a poner Keter. Entonces está en el CLI de Keter. En el CLI de Keter aparece la luz de Nefesh. Nefesh. ¿No? Después Jokma. Entonces, ¿qué luz aparece? Seguimos aumentando. Por eso cada vez va a haber más luces. Cada vez se van a generar aquí más luces. Y va a haber cada vez más kelim, más vasijas. ¿Estamos? Nosotros así tenemos que desarrollar, se tienen que desarrollar todas las vasijas. Lo mismo exactamente con respecto a la persona que se desarrolla. ¿Estamos? La primera también con las generaciones. En todos los aspectos lo mismo. En todos los aspectos lo mismo. Nosotros ahora que estamos en como si fuera la última generación, ¿no? Así se llama nuestra generación, la última generación, donde empieza el proceso de corrección o de redención. Y nosotros ¿con qué deseos trabajamos? Con los deseos más bajos de todos o los deseos más intensos. Pero generamos que las luces más altas ingresen al sistema. Esa es la cuestión. Entonces ahora nosotros que parecemos que somos los más tontos de todas las generaciones, que somos los que menos nos podemos concentrar, que somos los que estamos desviados por todo tipo de deseos, que todo nos llama la atención y no nos deja enfocarnos en lo que queremos, que no podemos querer esto con toda la fuerza, que parecemos que somos débiles y que en realidad nada podemos conseguir, que nosotros que somos, vamos a decir, lo peor de todo, podemos conseguir las luces más grandes de todas. Y por eso vamos a decir, en nuestro tiempo ingresa en el mundo lo que es la luz de Yehidá, que es la particularidad que tiene el tercer templo. En el primer templo se trabajó con la luz de Jokma y en el segundo templo con la luz de Neshama. Ahora en el tercer templo se trabaja con todos los kelim, con todos los deseos, o sea, todo el mundo entra a formar parte de lo que es trabajar con la intención de otorgar, y entonces vamos a alcanzar, el tercer templo va a alcanzar la luz de Yehidá. ¿Está? Para que tengan un ejemplo también de lo que es la relación entre las vasijas y las luces. ¿Está? ¿Preguntas? Sí, Adriana. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. Hola a todos. Bueno, tengo dos preguntas que elaboramos mi marido y yo. La primera es, al estudiar la sabiduría y a medida que hacemos nuestro trabajo espiritual con el grupo, trabajamos cada parsufim de forma grupal y avanzamos gradualmente de forma ascendente, o vamos trabajando los 5 de forma simultánea. Tough. Nosotros vamos a hacer este proceso, vamos a decir, como está descrito aquí, vamos a decir, en lo que es el mundo Adam Kadmon, en principio no existe en nosotros, porque en el mundo Adam Kadmon está representada la situación
cuando Malhut puede trabajar directamente con la intención de otorgar. ¿Qué es lo que dijimos? Que en la espiritualidad se cumple una ley, que el deseo trabaja con la intención de otorgar. O sea, el deseo como lo conocemos nosotros, que está indisolublemente ligado a la intención de recibir, no existe en la espiritualidad, sino que en la espiritualidad existe el deseo que tiene la intención de otorgar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que nosotros tengamos la fuerza de utilizar el deseo con la intención de otorgar, o que no. Si nosotros podríamos completamente, vamos a decir, trabajar con el deseo de recibir con la intención de otorgar, sería Adam Kadmon. En principio, eso no es algo que es posible, y por lo tanto vamos a ver, como vemos en la gráfica que vimos, que por debajo del tabur, todas las vasijas quedaron vacías, no hay luz. No se pudo trabajar con Malhut misma. Y por lo tanto después va a ocurrir lo que se llama la ruptura de los mundos, va a ocurrir la creación de Adam Rishon y el proceso de corrección. Y como consecuencia del proceso de corrección, entonces van a entrar luces a todas las vasijas. La función que cumple el hombre es que el hombre va a poner en relación el deseo de recibir con las luces en todo ese espacio donde la creación no lo puso en relación. El creador él no lo pudo poner en relación, sino que quien lo puede poner en relación es el hombre. ¿Y cómo lo puede poner en relación el hombre? Si el hombre se lo pide al creador. Y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir mediante el estudio. Generar una carencia, que por medio de esa carencia le podamos pedir al creador. Y eso es lo que va a hacer el hombre. O sea, el hombre está en el medio de la fuerza del deseo y la luz. Y esa relación es la que nosotros tenemos que establecer. O sea, lo que el creador hizo fue crear un deseo independiente de él. Crear un ser que sea independiente de él, que pueda desear esto. Pero él no lo puede hacer, el creador. El creador no puede generar eso. Y por otra parte, lo que vos estás preguntando, vamos a decir, cómo nosotros vamos a generar, vamos a decir, cómo se van a generar estas estructuras. Estas estructuras se van a generar a partir de una dinámica de trabajo que no lo vamos a aprender en este curso, sino que ustedes van a empezar a aprenderlo en el próximo curso. Vamos a decir, qué tipo de dinámica de trabajo tiene que haber para que la persona pueda estar trabajando con su deseo, dirigiendo su deseo, para que se genere esta carencia y entonces él pase por cambios. Por supuesto que estos cambios se van a dar en forma inversa. Nosotros tenemos que generar en nosotros mismos la restricción, nosotros tenemos que generar en nosotros mismos, recibir la fuerza para trabajar con el deseo, llegar a trabajar con la intención de recibir, ¿no? Mientras tanto no podemos recibir la luz. Y únicamente cuando se cumplan esas condiciones vamos a empezar a recibir luz interior, que es la que, como vimos en el Parzuf, llena el alma. Y vamos a ir recibiendo desde lo más pequeño, desde Nefesh, hasta Yehida. 125 niveles. ¿Otra pregunta? Es una pregunta con respecto al templo. ¿Qué significan los templos? ¿La referencia es de época histórica o simbólico el término? ¿Qué significan los templos? Toda la Torá, de forma general, habla de qué manera el pueblo de Israel llegó a estar corregido y en adhesión con el Creador. ¿Cómo fue ese proceso y cuál es el proceso en realidad que pasa el hombre hasta que llega el fin de la corrección? El templo, o en el desierto era el tabernáculo, es el centro de la conexión del pueblo. Todo gira alrededor del trabajo en el templo y en el tabernáculo. O sea, la conexión entre todas las almas
se concentra ahí en lo que es el templo. Ahora, en el primer templo se terminó de corregir el pueblo de Israel. O sea, después de recibir la Torá, construir el tabernáculo y ingresar a la tierra de Israel, conquistarla, pasó todo un proceso hasta que el rey Salomón fue el que construyó el templo. Hasta ese momento había el tabernáculo únicamente. Que ahí se hacen trabajos de lo que es de los levitas y de los Kohanim. Es un trabajo de los sacrificios, no sé si ustedes lo han escuchado, lo han oído hablar. Todo esto está hablando de qué manera otra parte del deseo puede llegar a estar adherido con el Creador. Ese es el trabajo de los sacrificios. ¿Qué otro deseo que está con el fin de recibir puede transformarse y corregirse y ser utilizado con el fin de otorgar? Esa es la idea general de los templos. Claro que se habla de algo interno y también histórico. Nosotros siempre hablamos como en dos niveles, pero lo que a nosotros nos interesa es el interno, porque histórico es bueno saberlo, pero para nosotros aplicarlo necesitamos saber que en realidad esto existe dentro nuestro. ¿Algo más con respecto a los templos? El tema ¿a ustedes alguna vez escucharon que el Dios de Israel, en el cual está escrito y demás, dice Hashem Elokeinu? No sé cómo es que lo traducen. Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es uno. Y nosotros, para estar en relación con Él, tenemos que estar en equivalencia con Él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ser también? Uno. Nosotros tenemos que ser como uno. Un solo hombre. Y por supuesto que no hay nadie que piense distinto. Cualquier persona va a decir, ¿cómo la sociedad tiene que funcionar? No, tenemos que ser como uno. Cada uno tiene que cumplir una función, cada uno tenemos que ser parte de un cuerpo integral. Y no solamente eso, la evolución nos ha llevado a la condición en la cual vivimos en una sociedad que es integral, globalizada, donde todos somos como uno. No lo queremos y por eso el cuerpo no funciona y está completamente enfermo, pero somos uno. Tenemos enfrente nuestro, y lo padecemos en cuerpo y alma, de que somos uno. Ahora tenemos que trabajar para conseguirlo por nosotros mismos. Entonces hay 1000 maneras en las cuales se ha tratado de organizar la sociedad para que la sociedad sea una. A ver, estas personas hay que ponerlas a un costado, o estos deseos hay que reprimirlos, o esto es lo que hay que, vamos a decir, cómo organizar el conjunto de las fuerzas deseantes que hay en la sociedad para que trabajen como uno. ¿No? Trabajen como uno. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que llegar a conseguir, ser uno. Si nosotros somos uno, entonces vamos a estar en equivalencia con el uno. Ahora, ¿cómo lo conseguimos? No, todos nos reunimos, hacemos un parlamento, juntamos todas las naciones, ¿no? Hacemos naciones unidas. Y entonces vamos a ser como uno. Por mucho que dialoguemos, hasta dónde cada uno puede renunciar y aceptar lo que el otro quiere. Cada renuncia que cada uno hace, ¿cuánto se puede sostener? Así que por eso, cuanto más nos acercamos, en realidad más nos alejamos. La finalidad de la creación es que todo el deseo sea usado con la intención de otorgar, todo el deseo. Y entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y para eso necesitamos el templo. Entonces, en principio, todas las naciones o todas las culturas que había, cada uno tenía la idea de que ellos son como uno, pero al resto no lo consideraba como uno. Entonces, ¿cómo llega a la humanidad de que la humanidad sea como uno? ¿De dónde viene el principio de que la humanidad es una? Entonces eso viene a partir de, como dijo Eran, históricamente, de que se empezó a trabajar de esa manera. Y esa es la función que tiene que cumplir el tercer templo. Que toda la humanidad llegue a ser uno.
Y no hay otra forma en la cual la humanidad llegue a ser uno. No hay ninguna otra forma. No hay ninguna otra forma. Todo lo que nosotros queremos, que no haya guerra, que no haya derramamiento de sangre, todo eso, que haya paz, todo eso se puede conseguir únicamente si nosotros nos vemos a nosotros como siendo uno. Que sentimos a todos los demás como siendo parte de nosotros. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que todo el deseo sienta que es uno? Tenemos que ponerlo en relación con el Creador. Y ese trabajo, donde nosotros tomamos cada deseo y lo convertimos en uno, en que pasa a ser parte de un mismo cuerpo, se llama el trabajo del templo. Y entonces en las formas en las cuales, vamos a decir, la capacidad con la cual se trabaja, la fuerza con la que se trabaja en el deseo para integrarlo a un cuerpo orgánico, eso hay distintos niveles de trabajo y eso es lo que se llama los sacerdotes, los levitas y demás. Vamos a decir, sacerdote es quien trabaja con el deseo de recibir para otorgar. Entonces él puede hacer todo tipo de acciones sobre el deseo, que por el momento no lo vamos a estudiar. Esperemos que dentro de poco, en algún tiempo cercano, empecemos a estudiar todos esos temas. Preparemos gente para que haga esas actividades. Están los levitas que todo el tiempo pueden estar por encima. Todo eso está descrito también en el libro del Zohar y en un montón de otros textos. Pueden trabajar que están por encima del deseo, que eso es lo que nosotros necesitaríamos. Por eso, en la gran asamblea, que eran la mayoría, levitas también. ¿Por qué? Porque puede estar por encima del deseo. Tenían prioridad los levitas. ¿Por qué? Porque puede estar por encima, sobreponerse. Que el deseo esté presente por completo, pero que él se sobreponga. Tiene la fuerza de sobreponerse al deseo. ¿No? Cohen puede trabajar sobre el deseo. Entonces alguien puede venir con su carencia y la otra persona, ¿qué es lo que puede hacer? Trabajar con esa carencia que lo trae. ¿Estamos? Y entonces así está organizada la sociedad para hacer todos juntos este trabajo. Para todos juntos, todo el tiempo, todo el deseo que se presenta, ir integrándolo a un solo cuerpo. Lo que pasa es que en el desierto se trabajó con el deseo únicamente en el nivel con el cual el deseo pasa al nivel de Binah, que únicamente nos podemos elevar por encima del deseo, y por eso es lo que representa el desierto, que no se puede trabajar la tierra, que tierra viene de la palabra deseo, y después sí, de repente entran a la tierra de Israel y se puede trabajar con el deseo. Y entonces empieza a haber una equivalencia entre lo que es el deseo y la providencia. O sea, lo que el mismo deseo quiere, ya también es lo que quiere la providencia. Y por eso, por ejemplo, se sortearon los lugares donde tenía que estar cada tribu y cada una recibió de acuerdo a lo que quería. ¿No? ¿Ustedes no quisieran que el deseo de ustedes esté en equivalencia con lo que ustedes hacen? Todos quisieran, pero resulta que uno quiere una cosa y termina haciendo otra cosa porque así es la vida. Entonces, ¿cómo cada uno podría realizarse por completo y ser parte de un cuerpo integral? Sí, nosotros empezamos a desarrollar una forma, una institución central en Israel y en el mundo, que es el templo. Esa tiene que ser la institución central del mundo. No Naciones Unidas, no ningún tipo de organización que promete o que cree que puede corregir el mundo, sino una institución que puede poner en relación el deseo del hombre con el Creador. Deseo de la humanidad con el Creador. Esa es la función del templo. ¿Preguntas? De Colombia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta correspondiente a la siguiente: para poder aquello que corresponde al llenado de la vasija, naturalmente hay que tener en cuenta cuál sería la orientación y el punto de vista más importante de nosotros para hacer que la vasija sea llena. ¿Otra vez, por favor? La siguiente pregunta que hago es: ¿cómo, en qué forma nosotros los que estamos en esta parte, cómo haría, qué posibilidades habría para nosotros llenar esa vasija? ¿Llenar la vasija? ¿Crear la vasija? ¿Qué posibilidades
tendríamos nosotros de crear esa vasija? ¿Esa es la pregunta? Ahora la vasija completa. ¿Cómo? La pregunta que les estoy sugiriendo y haciendo es ¿cómo nosotros podemos llevar nosotros de aquí para la vasija? Crear la vasija. ¿Cómo nosotros podemos crear esa vasija? ¿Cómo nosotros podemos crear esa vasija? Sí, correcto. Llenar la vasija. Llenar la vasija. Vamos a ver más adelante lo que es la creación de Adam Arishon. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es Adam? ¿Qué es Adam? ¿Qué es que se creó Adam? Se creó el hombre. Nosotros somos parte todos de una estructura general que se llama Adam. Adam Arishon, Adam el primero. Vamos a ver que de esa estructura que se rompió, vamos a ver qué quiere decir que se rompió, qué quiere decir que pasó el pecado de Adam Arishon, a qué se llama eso. Vamos a ver qué es lo que pasa como consecuencia de eso y entonces qué es lo que está presente en nosotros. ¿Qué es lo que está presente en nosotros? Y a partir de eso entonces vamos a ver cómo tenemos que trabajar para constituir nuevamente la estructura de Adam Arishon. ¿Cómo podemos volver a ser uno? Lo que te puedo decir que en principio vamos a decir Adam Arishon estaba constituido por que cada una de las partes trabajaba en otorgamiento con los demás y entonces en cada uno de nosotros está presente una información, un registro informativo de eso, que es lo que nosotros llamamos, vamos a decir, el punto en el corazón. Eso está presente en cada persona, sin excepción. O sea, está presente en cada persona. Por supuesto que en cada persona tiene características distintas, que no viene al caso acá describirlo. Cada persona tiene características distintas, pero nosotros lo que vamos a ver es cómo podemos trabajar con eso que ahora, aunque está presente en cada persona, no en todo se despierta, sino que se despierta de acuerdo a lo que es el orden de corrección. Y entonces cuando se despierta este deseo en la persona, ahora cómo podemos hacer para aumentar este deseo y para que se desarrolle hasta el fin de la corrección. ¿Estamos? Vamos a ver cómo conjuntamente podemos desarrollarlo. Pero eso ya, lo que es la estructura lo vamos a ver en una de las últimas clases y cómo trabajar grupalmente o socialmente para desarrollar eso que está presente en el hombre, vamos a decir el principio del alma, lo van a ver en un curso posterior. ¿Está? Por el momento, hagámonos de los conceptos generales. Y mientras tanto, también, aunque no parezca, el solo hecho, vamos a decir, de escuchar las palabras de la Kabbalah, de saber que la creación tiene un propósito, de estar en relación de alguna forma con un grupo, vamos a decir, que va hacia la meta de la creación, que en estos momentos vamos a decir Bnei Baruch es el grupo, vamos a decir, o el movimiento que conduce en la humanidad espiritualmente este proceso evolutivo. Así que el hecho de estar en relación con lo que es nuestro movimiento, ya en ese sentido las luces circundantes actúan sobre la persona. En ese sentido, mejor que todas nuestras clases, lo que podés hacer es dentro de un par de semanas, del 20 al 22 de febrero, va a haber un evento, que va a haber un congreso acá en Israel, donde va a haber miles de personas, que vas a tener la posibilidad de ver cómo miles de personas trabajan en conjunto con estos temas. Entonces, si le podés decir, sí, podemos decirle. Voy a mandar el horario está en tiempos de Israel. Ustedes están invitados a la cuarta columna, está en español, está en todos los idiomas. Y aquí les pego también el material de estudios, lo pegué en el Zoom. Si las moderadoras por favor podrían pegarlo también en Facebook y en el centro de estudios, les agradecería.
primer link es de horarios, el segundo link es del material de trabajo, de estudio. Son 2 links de Google Docs. Ahí ustedes pueden ver todo el material de estudio de las 8 clases del Congreso, los horarios de las clases. Todo esto lo van a poder ver por CAP TV/SPA. Acá mando el link del 20 al 22 de febrero. ¿Y después va a quedar grabado de todas formas? Y después ustedes pueden entrar al archivo y verlo grabado en kabbalahmedia.info. Sí, probablemente ustedes estarán trabajando en Latinoamérica o es de noche, de madrugada. Así que lo que ustedes no pueden alcanzar pueden entrar después a kabbalahmedia.info. Y allí van a poder ver el congreso. Eso está en todos los idiomas, 20 idiomas. Que nos interesa a nosotros español, Kabbalah Info, ahí van a poder ver toda la media y especialmente la del congreso. El congreso es un momento muy especial porque piensen que son 5.000, 7.000 personas, todas de todo el mundo, desde Japón hasta Chile, Alaska, Australia, África, Europa. Prácticamente todos los países del mundo vienen aquí a Tel Aviv, a Israel, a vivenciar este congreso. No les preparamos un video, la semana que viene les preparamos un video, se lo debemos, para que vean lo que es el gran congreso. Si es que por casualidad están en Medio Oriente y quieren darse una vuelta, están invitados están invitados al congreso. Igual pueden ver en sus casas, en la comunidad de sus casas, que también van a recibir toda la potencia del Congreso. Todo depende de si ustedes quieren, todo depende de su deseo únicamente. Si ustedes quieren verlo y tienen el deseo de verlo, ustedes van a recibir de acuerdo a su deseo, van a incluirse con todas las miles de personas. Ya ustedes vieron el Congreso de Arabá, algunos de ustedes, el Congreso del Desierto. Esto es un congreso 5 o 6 veces más grande en cantidad de personas, es mucho más potente. No es un congreso de hombres, es un congreso está abierto al público en general. Gente que no estudia Kabbalah, todos, un montón de personas que llegan, es algo muy, muy abierto. Por supuesto que nosotros esperamos con Eran que la información, vamos a decir, lo que nosotros les transmitimos les sirva para entender un poco de qué se habla en el Congreso, pero por supuesto que presenciar las clases del Congreso es mucho más que el curso entero, muchísimo más que el curso entero. Así que quien quiera verlo, no se lo pierda. Realmente integrarse, como dijimos acá, vamos a decir integrarse, el tema de integrarse, de pasar a ser uno, vamos a decir, eso es todo lo que tiene que ser nuestro trabajo. Y también el alma no se desarrolla individualmente en la persona, sino que está en el conjunto. En cuanto la persona puede salir de sí misma y trabajar con el conjunto, desarrolla su alma. Y entonces ahora tenemos la posibilidad de poder integrarnos a una fuerza enorme, porque es una fuerza masiva, y entonces podemos alcanzar lo que podríamos alcanzar estudiando 10 cursos de estos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguien levanta la mano? Bueno, acá hay varias preguntas pendientes. Vamos a ver. Al cambiar nuestra intención o deseo, proporcionalmente aumenta la luz que podemos recibir. Pregunta Adriana. Al cambiar nuestra intención o deseo, proporcionalmente aumenta la luz que podemos recibir. Nosotros podemos recibir la luz interna, como vimos en los gráficos anteriores, en la medida que tenemos la intención con el fin de otorgar. El nivel de la intención que nosotros tenemos con el fin de otorgar, o sea, la pantalla que nosotros podemos desarrollar, eso es lo que va a determinar cuánta luz nosotros podemos recibir. Próxima pregunta.
Xiomara nos pregunta, ¿ustedes creen que en esta vida llegaremos a estar listos para darle contento al Creador? Sin ninguna duda. En el Congreso... ustedes están invitados al Congreso a contestar la pregunta. ¿Qué significan los templos? Ya contestamos. Nos pregunta, otra pregunta de Xiomara. Entonces, ¿las luces más altas están en Keter? Vamos a volver a... Vamos a ver nosotros que los cabalistas llaman indistintamente las vasijas con los nombres de las luces con los nombres de las vasijas. Hablan como en cualquier profesión, ¿no? Que se entienden entre ellos. Entonces, Keter, Ejidá, Jokmá, Hayá, Biná, ¿cómo era? Me olvidé. Neyamá, Seranpin, Ruach y Malhut Nefesh. ¿Estamos? El Kli menos grueso recibe la luz más intensa. El Kli más grueso recibe la luz menos intensa. Estamos. Después vamos a ver que a estos vasijas y demás le dan 10.000 nombres diferentes. Por eso, aunque cuando nosotros leemos un texto que nos parece que está hablando de vaya a saber qué, en realidad está hablando de, vamos a ver, como las partes del cuerpo y demás, vamos a decir, o lugares geográficos y demás. Todo se usa para representar distintas intensidades y luces y demás de lo que es la estructura espiritual. Martina nos pregunta, ¿es normal que entre más sé, menos entiendo? Y entre más conozco, me doy cuenta que menos sé. Mirá, ¿alguna vez fuiste al hospital? Vos vas al hospital, ¿no? Le preguntás a la enfermera, ¿qué es lo que tiene este? Y te dice, no, tiene esto, esto, lo otro. Le preguntas, ¿puedo tomar esto? No, sí, esto no. ¿No? Vas, le preguntas a un profesor, él dice, pareciera ser, y según esto, podríamos decir, todo en condicional. ¿No? Te lo dice a vos a lo mejor con seguridad y te dice, no, hacé lo que yo te digo y con esto te salvás. Pero en realidad, él cuando piensa esto y puede ser lo otro. ¿No? Entonces, cuanto más se sabe, pasa en cualquier asunto, cuanto más se sabe, más se duda. En realidad hay una expresión famosa en la Torah, ¿no? Cuanto más... el saber aumenta el dolor. El saber aumenta el dolor también, ¿no? Mejor no saber. La ignorancia es una dicha también, me parece. Eso no es de la Torah. Ignorancia es una dicha, no es de la Torah. Nos pregunta David, ¿cómo puedo saber si se ha despertado en mí el punto en el corazón si solamente estoy con mis compañeros en ese deseo cada 3 días? Mira, en realidad un montón de personas que no llegó a la Cábala también se despertó en ellos el punto en el corazón. Se preguntan, mientras tanto, cuál es el sentido de la vida, buscan respuestas en filosofías, en distintos tipos de disciplinas y demás, vamos a decir. O sea, hay una intensidad que tiene que tener ese deseo y una cierta clarificación por la cual tiene que pasar.
¿Estamos? Y después no todo el mundo tiene la misma intensidad también en ese deseo. Cada uno de acuerdo a lo que está presente en él, vamos a decir. Próxima pregunta. Pregunta Xiomara. Entonces, ¿todos venimos con un registro desde las rupturas de Adán y Rishon? Por supuesto, hay como si fuera, como la ciencia, la biología reveló lo que es el genoma humano, vamos a decir, hay un genoma espiritual. Hay, vamos a decir, esos son lo que son los reshimot que están presentes en el hombre, vamos a decir, donde hay un registro informativo en cada persona de cuál es su intensidad de deseo, cuál es y cuál es la capacidad que tiene el masaj con el cual puede trabajar y demás. Todo eso está presente en lo que es la reshimot que él tiene. Y por eso todo lo que... De acá podemos ver un montón de cosas, porque hay gente que puede ver, vamos a decir, en las personas ciertas cosas y demás, aunque eso no es espiritualidad, pero vamos a decir, es un fenómeno que se da. Vamos a decir, ¿por qué? Porque en realidad todo eso está presente. Todo eso está presente, esa información está presente en cada persona. Ese como si fuera la esencia de la persona. Eso es él. Ahora él va a entrar en la generación en la cual está en relación con el conjunto y entonces eso se va a expresar, vamos a decir, en una cierta manera. Está, igual que con lo que, como la biología descubrió lo que es el genotipo, el fenotipo, demás, vamos a decir, exactamente lo mismo, vamos a decir, pero en lo que son términos espirituales, lo que es la intensidad del deseo y la intensidad con la cual puede trabajar el masaj. ¿Qué parte es esa alma del alma general y la función, etcétera? Toda la información. Hortanay nos pregunta, en esto de lograr ser uno como estructura para llegar a ser equivalente con el creador. No. Sebastián. Sí. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenas noches, Sebastián. Y buenas noches, profesor Irán. Mi pregunta que hacía yo es la siguiente, en cuanto a que cómo sentía yo lo del si ya se había despertado el punto en mi corazón. Obviamente, yo con los compañeros que estamos aquí, sentimos un deseo de buscar, muchas veces yo creo que sin decir lo que acaba de decir el maestro Sebastián, en cuanto el hombre busca esto, aquello, sabemos que el hombre busca toda la vida en todos los aspectos, ¿sí? Entonces yo únicamente sentí el deseo de buscarlos cuando yo localicé situación. Yo soy abogado, fui funcionario de la Suprema Corte de México. Yo sentí ese deseo que ustedes han mencionado muy bien. Entonces, pero hay una situación que están diciendo ustedes, nosotros necesitamos estar en compañerismo. Yo he hablado con 2, 3 personas, una de Texas, compañeros, a ver cómo podemos conectarnos cuando nos quedamos en vacaciones. Sí, nos escribimos 2, 3 veces, pero ese sentimiento que tiene uno, lo tiene uno por dentro. Yo considero que en ese momento yo tengo el punto del corazón abierto, o se me ha tocado. Pero ¿cómo vamos a poder hacerle para juntar gente? Porque hay de México, pero México es muy grande. ¿Sí? Está Monterrey, están muchos estados de México. Y no hemos sabido conectarnos. Yo he querido conectarme con compañeros y no se ha podido. Yo estoy solo trabajando, por eso son los 3, ya llevo 3 semestres con ustedes. Yo estoy muy contento con ustedes, pero ¿cómo le hago para estar en comunicación con los compañeros? Porque en sentimiento lo estamos. En este momento yo estoy con todos ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le haríamos para abrir unas personas? Yo pienso hacer por Facebook, abrir una exhortación, a ver quién quiere, pero si les dicen lo que quiero que se comporten bien, pues no sé qué van a decir. Repito la palabra, yo fui abogado. Sí. Entonces,
Yo me jubilé como actual y ese deseo que tengo es de compartirlo con todas las gentes. Ahí es otro sentimiento mío del punto del corazón que considero. Ya he hablado a varias personas, hay una o dos personas que parece que llevan a juntarse. Entonces, ¿cómo es? No es lo mismo lo que dice la palabra, la Biblia, ¿verdad? Que qué bonito estar los hermanos todos en uno, o sea, en el mismo corazón, en el mismo sentir, a estar unos separados, ¿sí? Y mi maestro Sebastián menciona que cuando está uno en ese sentir, la distancia no hay distancia. Es cierto eso, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacerle para conectarse entre los estados, los municipios? Primero, antes que nada, Dios nos dio internet. Así que estamos conectados por Facebook, está el grupo en Facebook, donde se pueden publicar posts y escribir y comentar y empezar a estar en interacción. Segundo, después que termina este curso, en 5 semanas, empieza el grupo joven, que ahí empieza el estudio de cómo trabajar en grupos y ustedes van a empezar a trabajar de forma, una estructura llamada decenas, que más de 10 personas la persona no puede estar en contacto, por eso cada uno va a tener probablemente una decena y va a aprender cómo, como bien dijo David, cómo comportarse. En realidad hay ciertas reglas, no son en realidad reglas de comportamiento, sino que son reglas espirituales, para de esta manera que nosotros podamos construir relaciones en las cuales el Creador se pueda revelar, que entre nosotros se revele qué tipo de relaciones nosotros tenemos que tener, cómo tenemos que mirar al compañero, cómo de forma natural el ego nos provoca que lo miremos y cómo tenemos que mirarlo, o sea, cómo tenemos que trabajar con las luces que nosotros estudiamos en la Kabbalah para poder cambiar nuestra forma que miramos al compañero y de esa manera que en la relación se revele el Creador. Son cosas muy avanzadas, pero que ustedes van a aprenderlo muy pronto. Por otro lado, tenemos alumnos en todo el mundo. En el Estado de México hay un grupo, en Monterrey, en Guadalajara, en Santiago de Chile, en Valparaíso, en Colombia, en Bogotá, en Colombia hay otros 4 grupos más, Brasil hay grupos, Argentina hay un grupo, Ecuador tiene un grupo, Perú tiene un grupo, en Venezuela hay amigos estudiando, en Cuba, en Estados Unidos, todos lados. No hay que preocuparse que hay un grupo de muchas personas que están estudiando, están haciendo este trabajo, y mientras que estés aquí, en el Facebook podés proponer cosas, proponer preguntas, las moderadoras van a estar muy contentas de sumarte. Laura nos pregunta si hay un grupo en la Ciudad de México. Sí, hay grupo en la Ciudad de México. Muchas personas estudian en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay el mayor interés de Kabbalah por Bnei Baruch en todo el mundo. Gracias, Sebastián, y gracias, Aran. Por favor. ¿Es necesario aprender hebreo para ser como lenguaje universal? O sea que nosotros, la pregunta es, si nosotros llegamos a ser uno, ¿para eso hace falta aprender hebreo? No, para nada. Pregunta Pasta Casera, así se llama el usuario. Las vasijas las conciben semejantes, pero ¿qué es lo que la define como cada una? Que sea la que es. ¿Cómo? Que si nosotros hacemos uno, entonces las vasijas se transforman en semejantes. Pero ¿qué es lo que la define cada una que sea particular? Tu propia cualidad. Pero lo que los hace semejantes no es que todos se ponen la misma camiseta. Justamente ese es el problema, que nosotros queremos hacer la gente igual a partir de que la hacemos externamente igual. O que la hacemos, vamos a decir, de que quiera lo mismo. Si son hinchas del mismo club de fútbol, entonces son iguales, ¿no? Es una equivalencia, también es una equivalencia del deseo de recibir. Tenemos placer de lo mismo.
Y entonces, siento afinidad por esta persona. Y la otra, no, tiene placer de otra cosa. No, él... Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo podemos ser todos diferentes y cómo todos podemos ser uno? Eso es lo que viene a plantear. Inclusive, el mismo Abraham, cuando hizo este planteo en Babilonia, ¿qué tomó? Gentes que eran todas distintas, de las 70 naciones. Y esas personas, que ahora tomaron el objetivo de satisfacer al Creador, entonces pasaron después a llamarse Israel. Que lo que tienen en común no es el deseo de recibir, sino el propósito, la intención que tienen. Son iguales en su intención, la finalidad que tienen, pero cada uno es distinto. Y no solamente eso, vamos a ver que cuando empecemos a desarrollarnos, cuánto más distintos somos. Al revés, son como los chicos que se desarrollan. Los chicos al principio vos lo ves, vas al jardín, son todos iguales. Empiezan a crecer, cada uno es distinto. Este es así, el otro... Cada uno ya empieza a saber cada vez más diferencias. Se vuelven grandes y ya cada uno... Pero fueron al colegio juntos, estaban todos en el mismo aula. Y ahora son diametralmente opuestos. No, lo mismo vamos a ver aquí en la espiritualidad. Cuanto más nos desarrollemos, vamos a ser más distintos. Pero vamos a tener la misma finalidad, el mismo propósito. Y esa es la cuestión. Y así se tiene que unir todo el mundo también. De que nada se tiene que revocar, nada tiene que dejar de existir. No hay acá de que hay que anular o las religiones o las tradiciones, algo, sino que lo que falta es algo que una. Algo que una. ¿Y qué es lo que puede unir? El trabajo de Israel. La función de Israel en el mundo. Nosotros acá vamos a recalcar siempre dos temas. La meta que tiene la creación, a dónde la creación tiene que llegar a estar a la adhesión con el Creador, y que la adhesión es por medio de la equivalencia de forma, lo que se llama la Torá del Mesías, que es que la meta de la creación es la adhesión y que la adhesión se alcanza por la equivalencia de forma. Eso lo dice Baal Sulam. Y por otra parte, es que nada tiene que cambiar, sino que ¿quién cumple esa función de llevar la creación a la meta de la creación? Israel. Israel realiza este proceso de corrección. Esa es la función de Israel en el mundo. Si nosotros vemos que hay oposición a Israel o lo que fuera, es por la razón de que Israel volvió a la tierra de Israel y no cumple con esta función. Entonces, eso es lo que tiene que pasar en los próximos años, de que Israel empiece a cumplir con esta función. Y como consecuencia de eso, entonces el mundo se va a empezar a unir. El mundo no se puede unir, que es lo que nosotros vemos en todos los lugares. No se puede unir porque dirigentes tomen decisiones sobre lo que es política económica, como se hizo en Europa o lo que fuera. Sino que el mundo se puede unir únicamente si se realiza este trabajo que lo tiene que hacer Israel. Y no solamente eso, que el conocimiento del mundo, que el mundo conozca que Israel tiene que cumplir esa función. Eso es lo que se llama el shofar del Mesías. El anuncio, vamos a decir, de el Mesías. ¿Estamos? Por eso todo el mundo tiene que saber eso. ¿Cuál es? La meta de la creación y que tenemos que llegar a ser uno, que vamos a ser uno si estamos en equivalencia de forma, que el objetivo es estar en adhesión con el Creador, por medio de la adhesión de forma, y que el proceso de la corrección lo realiza Israel. Todo el mundo lo tiene que saber. Aunque él al fin y al cabo permanezca en su tradición y demás. No tiene para nada que cambiar sus costumbres o lo que fuera, o su religión, para nada. Sino que eso es algo que todo el mundo lo tiene que saber. Y como consecuencia de eso, entonces también va a haber, como dijimos, una presión sobre Israel, porque es como dijimos, se tienen que despertar todas, cuando se despiertan las vasijas más grandes, entonces se puede empezar a trabajar con las luces. Porque en realidad los reshimot, como dijimos antes, los reshimot, o sea, el dato informativo que hay en Israel es que otorgar. Pero no lo cumple tampoco hasta que no exista esa demanda. Y por eso vamos a decir, el punto primero, vamos a decir, es como ustedes tienen un artículo que lo pueden leer, que está en este libro, que se llama El Shofar del Mesías, es que todo el mundo conozca
vamos a decir, todo el mundo, no es que toda persona lo sepa, vamos a decir, pero que sí, que sea vamos a decir, de conocimiento público, cuál es el objetivo de la creación y cuál es el proceso de corrección, cuál es la función que tiene que llevar a cabo Israel. ¿Estamos? Nosotros nos quedamos sin tiempo. Si tienen preguntas pueden mandarlas al Facebook. Nos estaremos viendo la semana que viene con el tema de la fuerza de Binah y el mundo de Nekudim. Vamos a ver cómo continúa la construcción de los mundos. Diana nos pregunta acerca del artículo. El artículo está en la biblioteca Kabbalah info/ES. Puedes entrar a la biblioteca, encontrar bajo la carpeta de Baal HaSulam, que se llama el Shofar del Mesías. Ahí está el artículo. Nos preguntan con respecto a los grupos. En Cancún hay amigos que estudian en Cancún. Después del grupo joven, ustedes entran al grupo virtual común. Hay una escena virtual en México. Hay amigos en Cancún, no en la ciudad de Cancún, sino en el estado. No me acuerdo el nombre del estado, disculpen, pero ahí hay amigos que estudian, amigos y amigas. ¿Qué más? Pidieron información. Después del grupo joven ustedes van a tener toda la información. Simplemente hay algunos que son más avanzados, que ya tienen sus decenas, que ya trabajan. Por lo tanto, ustedes para entrar en eso tienen que pasar por el grupo joven y ya van a poder ingresar con los alumnos avanzados y con todo lo que es el CLI mundial. Y lo fundamental es que váyanse preparando para ver el Congreso. Lo fundamental es estar en contacto en relación con la gente que estudia, que generemos una carencia común y entonces paulatinamente nosotros todos los temas se van a ir abriendo. Como ustedes ven, nosotros como movimiento vamos aclarando todos los temas grupalmente, socialmente, y eso también lo van a ver en el Congreso. O sea, a pesar de que nosotros no estudiamos como si fuera intelectualmente todos los temas, sino que los vamos desarrollando a todos estos temas a partir de lo que es nuestro propio desarrollo. ¿Estamos? Por eso lo fundamental es integrarse al conjunto que realiza este trabajo. Así que no se pierdan el Congreso, o prepárense ya para él, que eso va a ser muchísimo más que todo este curso. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el miércoles que viene. El domingo tienen clase con Chile. Y cualquier duda, escriben al Facebook que con gusto se la contestaremos. Adiós, amigos. Adiós. Adiós a todos.